Hello, everyone. Welcome to the second in our series of water webinars on the water crisis in Colorado. My name is Kevin Richardson. I'm with Halt the Harm Network, and I'll be providing some technical support tonight. So if you have any technical issues, please feel free to chat me in the chat through direct message, and I can help you out. Right now, I'm going to pass it on to Alexia, who's going to explain our Spanish to English interpretation options and how to set you guys up with that. So Alexia, go ahead and take it away. Thanks, Kevin. Entonces, para repetir lo que dijo Kevin es, hola, hola a todos, bienvenidos al segundo seminario web de la serie de los problemas del agua y el fracking con la organización. Mi nombre es Kevin. Si tienen problemas técnicos, por favor, nada más háganmelo saber vía la caja del chat y yo les puedo ayudar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexia. Estoy aquí con mi compañera Lía y somos sus intérpretes entre el español y el inglés el día de hoy. Good afternoon. My name is Alexia and I'm here with my partner Leah, and we are your interpreters for Spanish and English today. Para facilitar la conversación bilingüe el día de hoy, vamos a estar utilizando la herramienta de interpretación de Zoom, que no ha sido activada, pero una vez que se active, les vamos a explicar qué es lo que van a ver en su pantalla. In order to facilitate this bilingual conversation, we are going to be using the Zoom interpreting feature. It is not yet activated, but once it is, we are going to explain to you right now what you will see and how to access. Si están en una computadora, como pueden ver aquí en la pantalla, van a ver un pequeño icono en forma de globo al que le pueden dar clic. Seleccionan de ahí su canal de idioma, ya sea inglés o español. También tienen la opción de dar clic a donde dice seleccionar, silenciar, perdón, audio original para solamente escuchar la voz del intérprete. So if you are joining on a computer, what you will see is an icon of a globe, which we also have an image here showing on the screen. You will see the icon of a globe. You can click that, it'll say interpretation, and you can choose your channel, English or Spanish. And you also have the option, as you can see, to mute original audio, and then you will only hear the voice of the interpreter. Y si están en una tableta o en un teléfono inteligente, como está ahí en la pantalla, van a poder darle clic al botón que dice More o más, que tiene 3 puntos. Le dan clic ahí, después van al menú de Language Interpretation o interpretación de idiomas y seleccionan ya sea el inglés o el español. If you are joining on a tablet or a smartphone, again, as you can see here on the screen, there's an image. You will select the 3 dots. There's a button with 3 dots. It says More. From there, you'll choose the menu Language Interpretation, and then select your channel, English or Spanish. Un par de pautas, nada más para facilitar la conversación el día de hoy, es que por favor llevemos un paso moderado al hablar. Tomemos respiraciones entre ideas y pensamientos, ya que la creación de espacios multilingües es responsabilidad de todas las personas presentes y no solamente de los intérpretes. And just a couple of guidelines to facilitate our bilingual conversation. Please keep a moderate pace while speaking. Don't forget to take breaths between your sentences and ideas. And that is because this multilingual space that we are creating is a responsibility of all people who are here and not just the interpreters. Entonces, si están hablando de repente muy rápido, cualquier cosa, les haremos saber vía la cajita del chat. So if you are speaking very fast, we are going to let you know in the chat. Otra cosa es que por favor mantengamos nuestros micrófonos en silencio cuando no estemos participando para poder minimizar todo el ruido de fondo y escucharles para comunicar sus presentaciones de la mejor forma posible. And also another thing is to please keep yourselves muted when you are not participating in order to minimize the background noise and so that we can best hear your presentation in order to communicate it to the best of our ability. Eso es todo por nuestra parte. Cualquier pregunta o problema que tengan con relación a la interpretación, háganoslo saber vía el chat y les podremos ayudar. Muchas gracias a todas las personas haciendo este espacio posible. Estamos muy contentas de poder estar apoyando este espacio multilingüe el día de hoy. Gracias. That is it for our part. We can, if you have any question or problem with the interpreting, please let us know in the chat and we can help you out. Thank you so much to everyone who is making this space possible. And we are very happy to be here supporting this bilingual effort. Thank you.
Well, thank you, Alexi and Leah. We really appreciate you guys doing the Spanish to English translation today. As they mentioned, we'll have the English presentations translated to Spanish, but we will have a few presentations in Spanish. They'll be translated to English. So make sure to follow these directions to set up interpretation on your Zoom account. If you have any issues, please connect to us with the chat, and we'll connect to us through the chat, and we'll help you out. As a reminder, my name is Kevin Richardson. I'm with Kevin, Halt I'm Harm going to Network. interrupt for just a second. The interpreting is not turned on yet. And if you could assign, Leah and Alexia, thank you. Kate is the host and she needs to enable the interpreting. Sorry, Ryan did that last time. I will do that. Let us know if you have questions. Sorry. Okay, I do. Ryan, I'm going to make you a host so that you can help with this, since you did last time and I'm not 100% sure on how to do that. I just joined the Spanish channel and I think it's working. Ya está activado, entonces sí, ya podemos empezar. Gracias que... My name is Kevin Richardson. Y mi nombre es Kevin Richardson, trabajo con Halt the Harm y trabajo también con el apoyo técnico, entonces por favor me hacen saber de algo si tienen problemas. Mientras vayan escuchando los presentadores y vamos a tener un espacio para preguntas. Y entonces le paso la palabra a Kate Christensen de 350 Colorado. Hola, qué gusto verles a todos aquí. Gracias por unirse a nosotros. Tenemos una presentación, muchas presentaciones muy buenas. Vamos a empezar con Shayna Oliver, con Moms Clean Air Force. Y ella nos va a dar una perspectiva de apertura sobre el agua en esta área. Gracias. Quiero empezar diciendo un reconocimiento de las tierras ancestrales de casi en los Estados Unidos. Perdón, la intérprete tiene muchas dificultades para escucharle claramente, entonces voy a hacer lo mejor que puedo. Estamos directamente en la tierra de Cheyenne, Arapaho, Ute y otros 48 tribus que tienen lazos ancestrales a la tierra que se llama Colorado. Mi nombre es Shayna Oliver, soy originalmente de la reserva Navajo y sobre todo soy una mamá de 4 hijos y somos los descendientes. También somos descendientes de las pólizas conocidas como la expulsión de los indígenas, conocido a los Dene como el largo camino de los Navajo, y históricamente somos impactados por pólizas racistas ambientales que traen daño a nuestras comunidades como personas indígenas. Y aquí todavía estamos luchando por nuestros derechos como personas indígenas y es por eso que es muy importante seguir apoyando los derechos y las perspectivas de las personas indígenas. Lo que está pasando en Colorado tiene mucho que ver con la trauma histórica y también la historia de la masacre de Sand Creek, que fue un genocidio de las personas Cheyenne, Arapaho y Ute y otros grupos indígenas que estuvieron viviendo aquí en la área conocida como la ciudad de Denver. Y hablando de ese nombre, es también importante saber que el nombre de Sand Creek también es el nombre de un río que fluye cerca de la refinería Suncor y también cerca de la planta de Phillips 66 y otros contaminadores industriales que están cerca del río Sand Creek, también cerca del río Platte del Sur, que son los ríos en esta área usados regularmente por nuestra comunidad. Y cuando vemos hacia estas comunidades, mucha gente no está consciente de las personas indígenas viviendo cerca de ellos, donde viven. Miramos a los arroyos y los ríos y en cada ciudad y hemos encontrado que estas tierras son las
tierras ancestrales de las personas indígenas, de las personas de la Primera Nación, que tienen lazos a esta agua. Y la agua tiene memoria. Y parte de esa memoria es la masacre de Sand Creek. Y ahora vemos que hay contaminantes industriales que han podido contaminar nuestras comunidades. Muchas comunidades indígenas y muchas personas indígenas son parte de comunidades donde han tenido que moverse o están viviendo en lugares donde hay mucha contaminación del agua, contaminación del aire. Actualmente la refinería de Suncor tiene el derecho de descargar productos químicos PFAS, que son químicos que duran para siempre en el río. Y también la industria petrolera usa el agua potable para el desarrollo del petróleo y gas. Y no hay mucha discusión sobre el impacto que tiene la industria petrolera en nuestra agua o cómo se detecta. Y a las tribus aquí, especialmente la nación Navajo, y no solamente mi tribu, pero hay más de 24 tribus que son impactados por el río Colorado, un río que viene desde la parte sur de Wyoming y que fluye dentro del estado completo de Colorado. Y ese mismo río fluye desde Wyoming a Colorado y 7 otros estados. Y vemos que estas tribus y estas comunidades tienen conocimiento ancestral del río Colorado, que es conocido como las venas del oeste. Nuestra gente tiene el conocimiento ancestral, ecológico, y estamos viendo que día tras día hay una sequía. Y incluso este año hemos visto niveles de agua más bajos que hemos visto en la laguna Powell, que es parte de la reservación de la tribu Navajo. Y no solamente son impactadas las comunidades indígenas, pero también las comunidades rurales, como en el sur de Colorado. Hay mucha agricultura, también hay muchas ciudades nuevas que se están desarrollando que van a necesitar agua. Y en esto vemos la relación y el impacto de las pólizas y las políticas racistas cuando viene siendo sobre el agua, que fueron hechas para tomar los recursos de las comunidades indígenas. Estos recursos fueron básicamente robados por la manipulación del gobierno y cómo se está creando y se creó estas diferentes pólizas y políticas. Y hoy en día estamos viendo que tenemos que crear una póliza y luego crear otra póliza para cambiar la póliza que ya fue creada, y esto que continúa a ser unas circunstancias donde las personas indígenas tienen que luchar y que otras personas no son conscientes de los derechos de las comunidades indígenas por causa de estas pólizas. Y esto en torno daña a nuestras comunidades. Las comunidades siguen siendo dañadas en maneras que han sido impactadas las comunidades indígenas por mucho tiempo. Y tenemos que tener conciencia de cómo les pedimos a estas comunidades que tomen acción y qué realmente es lo que ellos pueden hacer. Cuando les pedimos a las comunidades que tomen parte en estas acciones, tenemos que ser conscientes de lo que la comunidad puede hacer. Tenemos que formar una relación que sea fuerte, porque el proceso todavía está difícil. Todavía estamos peleando y luchando contra estas reglas y reglamentos que no solamente están impactando a las comunidades indígenas, pero también las comunidades de personas de color, las familias trabajantes, y estas comunidades han sido impactadas históricamente por estas pólizas racistas ambientales que fueron hechas para tomar los recursos de los pueblos indígenas y que han tenido la oportunidad de causar daño y no tener consecuencias. Y ahora también quiero presentar a el próximo presentante.
Muchísimas gracias, Shayna, por compartir, por darnos un recuento sobre el agua en nuestro estado y la historia de cómo lo impacta la industria petrolera. Hay muchas injusticias que culminan en una. Antes de introducir a nuestro próximo presentante, quiero introducir a Lori. Lori va a tomar tiempo. Se me olvidó contarles, pero ella tiene una campanita, si oye el timbre es que se está acercando su tiempo. Entonces, cuando estén presentando, si escuchan a Lori, si pueden terminar para mantenernos a tiempo. Lori va a tocar el timbre. Ahí estuvo. Otra vez, por favor. Ahí lo tienen, este es un aviso de 2 minutos. Gracias, Lori, y de nuevo, gracias, Shayna. Nuestra próxima presentante es Renee Chacón, es parte del grupo de trabajo ambiental, también es copresidente del Comité de Análisis de Equidad, también es fundadora de Women from the Mountain, y ella está aquí hoy para hablarnos más sobre la perspectiva del agua y también para hablar específicamente más sobre la refinería Suncor. Muchísimas gracias, Renee, por acompañarnos hoy. Gracias de nuevo por estar aquí. Sí, buenas tardes. Buenas noches, yo soy cofundadora con Micaela Ironshell Domínguez de Women of the Mountain. Luchamos nacionalmente, internacionalmente por la justicia ambiental. Esto lo relacionamos con las industrias abusivas que extraen los recursos, que han hecho esto por mucho tiempo. Las comunidades indígenas han sido una de las primeras comunidades impactadas por estas industrias que están tomando no solamente los recursos, sino los recursos que nosotros llamamos recursos de vidas. Las comunidades indígenas han sido impactadas por esta industria y realmente para poder vivir en un balance con la naturaleza necesitamos saber cómo restaurar estos recursos. Y muchas comunidades como las donde vivo yo cerca de Commerce City, antes fue Commerce Town, antes fue Irontown, antes de eso fue Henderson y primeramente fue la tierra ancestral de los Cheyenne, Ute, los Shoshone, los Kiowa, como mencionó Shayna, y en Brighton, y cerca donde vivo yo, fue una área ecológica. Yo vivo junto a Sand Creek y South Platte. El río South Platte es un suministro de agua para la área entera de Colorado para agricultura. Suncor es la primera línea que se conecta en la autopista 85 cerca de donde yo vivo. Esto conecta a Canadá a México en el sistema de transporte. Antes de que era Suncor, era Conoco. Entonces tenemos que saber la historia, ser consciente de la trama y la conciencia cultural. Estas cosas son muy importantes cuando estamos hablando sobre el agua. Y la razón es que encontramos que en Suncor está usando productos químicos conocidos como PFAS. PFAS son químicos que son para siempre. Los problemas que causan en el cuerpo incluyen problemas de circulación, de respiración. Los problemas de respiración son conectados a la contaminación del aire, pero también a la contaminación del agua. Es muy importante conocer la relación de todo esto y conocer sobre los impactos acumulativos en la salud y seguridad de las comunidades más impactadas, empezando con las comunidades indígenas. Los productos químicos PFAS han sido usados en productos de cocinar desde 1940. Tenemos que saber que ahora todos tenemos estos productos químicos o otro tipo de producto químico, hasta plásticos en nuestro sistema. Nacimos y crecimos en contaminación y nuestros hijos también nacerán en contaminación. Ya sé que es un tema muy pesado, pero siempre digo que tenemos que movernos de apatía a empatía a la motivación. Tenemos que ser conscientes que todo lo que ha pasado en Commerce City por décadas ahora está afectando a todos. Y el agua es vida. Tenemos que preservar nuestras fuentes de vida. Tenemos que aprender cómo restaurar estas fuentes. Y hay mucho lugar para la justicia restaurativa en estos espacios. Y toma que la comunidad poco a poco empiece a entender y creer esto.
Podemos usar unas cosas como domicilio para restaurar la tierra. Es algo que estamos usando en Commerce City. Un ejemplo de éxito fue en mi jardín. Hemos visto que la tierra ya no parece concreto y la cosecha de las 3 hermanas ya no sabe concreto, sino que tenemos calabazas y maíz y frijoles creciendo en nuestra tierra ancestral. Entonces les pido que no teman a estas agencias de regulaciones y que las miremos por lo que son, agencias hechas por personas que deben saber si es correcto o no lo que están haciendo. Y si no es correcto, no deben de estar en estas posiciones de poder. Tenemos que juntarnos como una comunidad para alzar nuestra voz. Y vemos como por ejemplo el proyecto de ley de los contaminantes tóxicos pasó porque vieron tantos testimonios, mucho testimonio que vino de nuestra comunidad. Tenemos que reconocer que este tipo de trabajo comunitario es tan importante. Tenemos un derecho civil para demandar una buena calidad de aire, una buena calidad de agua y una buena calidad de vida. Una de las maneras que hicimos esto es de una manera moderna fue el proyecto suncoresundown.org, donde usamos las tradiciones orales y grabamos las historias de comunidades chicanas, personas de color y los inmigrantes que nos contaron sobre su experiencia viviendo cerca y dentro de Commerce City. Esta información es colectiva, esta perspectiva es información colectiva que nunca es considerada cuando hablamos sobre la conciencia y la trauma cultural para llegar a la equidad real. Luchamos por la equidad con la propuesta de ley 1266 para abordar el tema del racismo ambiental, donde definimos qué son las comunidades desproporcionalmente impactadas, lo que las queremos eliminar. Y esto es importante porque cuando hablamos sobre Suncor, cuando hablamos sobre estos químicos PFAS, están tratando de disminuir lo que son designados como químicos PFAS, pero ya está establecido por la comunidad científica, lo que nos causa daño y qué tenemos que hacer para sanarlo. La Agencia de Protección Ambiental este año rechazó formalmente parte del permiso de Suncor y dirigió a nuestro Departamento de Salud para que Suncor ya no pueda aprobar sus propios permisos. Hoy hubo incendio en la línea 1 y están usando espumas que antes contaban con químicos PFAS y aún no sabemos si todavía los están usando. Suncor tiene el derecho de hacer sus propios permisos de contaminación en su planta oeste. Y tenemos solamente 60 días para proporcionar nuestros comentarios públicos. Esto no ha sido equitable porque ellos están haciendo esto por su beneficio económico. Necesitamos regulaciones fuertes como necesitamos los cinturones en los carros, que pongan nuestra seguridad y la salud de nuestras comunidades al frente. Nuestras comunidades han sido devastadas por COVID y hemos visto que el acceso a servicios de salud ha sido reducido y eliminado. Vemos las comunidades migrantes más afectadas y en casos hemos visto que el acceso de servicios a salud para los estudiantes es solamente la enfermería de sus escuelas y esto está sucediendo en el condado de Adams, muy cerca de Suncor. Y esto es violencia en un sistema que no está roto, pero está funcionando exactamente como fue diseñado. No están cumpliendo con las regulaciones de la ley del aire limpio. Aunque pasamos el proyecto de ley de contaminantes tóxicos, este proyecto fue cambiado y reducido. Estos cambios reducieron el número de contaminantes tóxicos de 61 a solo 10, que está bajo de las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Vemos que está fallando esta agencia y el Departamento de Salud también nos está fallando. No están monitoreando fuera de Suncor en las comunidades para identificar cuáles son los productos químicos que están siendo emitidos y descargados en nuestra agua. La organización Cultivando ha sido instrumental en el monitoreo comunitario en Commerce City para que finalmente haya protecciones para estas comunidades por primera vez en décadas. Años de autorregulación de parte de Suncor encontró que el río Sand Creek y South Platte tienen productos químicos PFAS. Y esto ha sucedido porque Suncor está usando regulaciones muy antiguas. Estas regulaciones fueron pasadas en los años 1940.
calidad del agua en diferentes formas, o sea, sí, desafortunadamente la legislación tiene que ocurrir y posiblemente más subcomités y oficinas para esto que va avanzando más con San Jorge. Entonces, el trabajo que yo hago en el grupo de trabajo es codirectora de análisis de equidad. Ahora tiene que ser fundado a largo plazo y la EPA y hasta aquí ahorita con la oficina de las personas nativas, porque todos los impactos acumulados, como dije, tienen una incompetencia para construir y tienen además contaminantes en nuestras comunidades y también está contribuyendo a un número de problemas con el tráfico humanitario de personas y también estamos reconociendo que todas las formas de cómo es una forma en la que podemos reconocer poco a poco en comunidades donde hay brechas en la comunicación y brechas en los datos también para que las generaciones se empoderen. Mi esposo trabaja en energía solar, yo trabajo también en formas de justicia restaurativa y hay muchas comunidades que sí reconocemos que las comunidades indígenas y las comunidades que han sobrevivido sistemas de daño saben cómo determinar ahora cómo poder avanzar al futuro con equidad de seguridad de salud. Podemos sanar de forma colectiva. Entonces, and start to heal them first. Y si vamos a las comunidades y empezamos a sanar, entonces podemos hacer que todo el jardín florezca. Tenemos que reconocer todos los elementos de la biosfera y también los elementos que han sido más afectados por ciertos elementos de la contaminación, iniciando por el agua. El agua es clave por muchos de los otros panelistas, ha sido reconocido por lo más inicial. Y esto ya está completamente pasado porque ni siquiera tenemos acceso a agua limpia para sus familias, muchas personas, lo cual es un problema bastante grande para la seguridad de las generaciones futuras. O sea, sí, las comunidades indígenas tenemos muy sagrado y muy cercano a nosotros todas las fuentes del agua. Entonces, estoy muy agradecida de poder ser incluida en este panel, en cualquier forma en la que ustedes puedan comentar sobre el panel de Suncor, si se quieren anotar. Si quieren apoyar la oficina de familiares indígenas perdidos, por favor, hablen en las oficinas de los oficiales electos. Esto dará las protecciones de autodeterminación. Y si quieren avanzar también cómo es que está conectada la comunidad, busquen suncoresundown.com y cómo podemos también cubrir sus historias para que de hecho podamos llevar cambios y que ustedes puedan traer protecciones a sus comunidades para su... Entonces espero que este sea una buena terminación de la forma en la que yo pueda expandir la narrativa. Por favor, háblenme y estoy muy agradecida de estar aquí el día de hoy. Gracias. Gracias, Renee. Realmente lo apreciamos. Acabo de poner aquí enlaces en la caja del chat para el Sundown Suncor, lo que se mencionó. Sundown. Yes, I just put it in. The Sundown Lo acabo de poner aquí. Suncor Sundown. SuncorSundown.org is in the chat. I'll put it in again. And then also, if anyone has any questions. Y si alguien tiene preguntas también, siéntanse libres de ponerlas en la caja del chat. Quiero recordarle a todas las personas, y estoy tratando de hacer esto también, es pausar para los intérpretes entre ideas para ayudar. Esto es algo muy difícil para mí también. Estoy tratando de hacerlo en este momento. Muchas gracias, Renee. Y Renee, de hecho, estaba hablando sobre cultivando, lo cual tuvo, de hecho, una subvención de parte de Suncor, la refinería. Suncor got fined. Bueno, Suncor le dieron una multa porque le estaba contaminando tanto. Entonces, mucho de ese dinero se fue cultivando para su programa de monitoreo del aire comunitario. Y una de las promotoras de Cultivando está aquí el día de hoy. De hecho, también está en Commerce City. Puedo hablar un poco más sobre, o sea, cómo se ve cuando ustedes... Quiero presentar a Laura Martínez. Yes. Hi. Okay. Hi. Thanks so much for joining us, and thanks for sharing some of your experience with
Y gracias por compartir también su experiencia de compartir todos los impactos de Suncor. Muchas gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Mi nombre es Laura Martínez y soy promotora con Cultivando. También estoy en Conversary por más de 20 años, 28 años. Antes de cambiarme, estuve en Orange County, donde siempre estábamos, mi familia estaba ahí. Yo nunca... As an adult, Ahora, como una adulta, estoy consciente sobre por qué tenemos que tener el agua y por lo que debemos usar el agua para nuestros sistemas. 3 years ago, Y without a water filtration system for over 2 weeks. no teníamos un sistema de filtro de agua y era un reto bastante grande. Bueno, yo traté de With the water. traté de filtrarla. And I cannot cook, Yo no podía. swallow. We are very Era fortunate. muy difícil, perdón, no escucho esto, estoy hablando muy rápido. Desafortunadamente, muchas familias en Commerce City Someone in their own home. no pueden tener agua en sus hogares y entonces tienen que encontrar otras formas de poder tomar agua de Commerce City. Desafortunadamente, a veces ni siquiera podemos tener o pagar agua para ellos, entonces tienen que tomar el agua que tienen ahí disponible. Yo tuve la oportunidad de ir a las instalaciones de producción y de manutención del agua, y bueno, mucho de lo que dijeron es que el agua era segura para tomarla, que pasaron por un proceso muy intenso para asegurarse de que estuviera limpia, y una de las cosas de la que me di cuenta es que todas las cosas Cannot be guaranteed to be filtered out from the South Platte River water. no se puede filtrar, y esto According to what I de understand, Suncor, según lo que dijeron es que, cannot have their filtration system bueno, yo no sé standards that are safe for our community. And so even though the manager at the South Water Treatment Facility said that it y a was pesar de que las personas del agua dijeron que era seguro, dijeron que no, bueno, yo creía que no, y dijeron que iba a saber mejor, y de hecho es segura, pero es muy difícil creerles eso, es muy difícil entender la idea de que esto no iba a afectar la calidad del agua, y el hecho de que nos dimos cuenta really detect every single chemical that is in our water. And even though they say that they have one of the y a highest pesar de que dijeron que tenían la calidad más grande y el sistema de monitoreo más grande en el estado para las plantas, no me da la confianza o el confort que yo necesito para poder tener eso. Yo he probado el agua y, o sea, no la entiendo, disculpas. for my friends and family that live in the south side of Commerce Que City. viven en este lado de la ciudad, que están tomando pues el agua. Estos mis hijos, no solamente eso, pero todos los químicos que tenemos y el agua también, los que están encontrando los monitores en los últimos meses con los permisos y los monitores móviles que hemos visto en las comunidades, bueno, con todos los químicos que están encontrando, yo realmente dudo que ellos van a permitir tomar el agua en Commerce City. Creo que tenemos que hacer más trabajo, tenemos que responsabilizar a esas personas para que, bueno, podemos tener la opción de tomar agua limpia y que Affected by the pollution in our area. no esté afectada por la contaminación. Es todo lo que tengo el día de hoy, y gracias por bueno, apoyar a Cultivando, y la comunidad va a seguir defendiendo a nivel estatal, y porque todos importamos, ¿no? Todos merecemos agua potable y limpia, y no basado en el ingreso de las personas, y potencialmente Clean and drinking water. y tenemos el derecho de tomar agua potable limpia, y Thank you. gracias. Thank you so much, Laura. Gracias, Laura.
Creo que esa es información nueva para algunas personas, que muchas personas del área metropolitana de Denver no tienen agua limpia. Ya hemos aprendido en nuestro último sitio, seminario web, que bueno, estamos hablando sobre cómo sí, no puede mover entre. Todos estamos viendo los monitoreos del agua. Bueno, muchas gracias por compartir tu historia. Y en este seminario web hay muchas llamadas a la acción, donde nuestro siguiente invitado, Velma y Jamie de Pueblo, vamos a estar hablando, vamos a pensar sobre el vistazo a más grande escala sobre las áreas urbanas de Colorado, y luego se lo vamos a pasar a Laurie para hacer presentación. Disculpas. Para las partes más rurales de Colorado. Entonces, primero quisiera presentar a Velma Campbell de Pueblo, Colorado. Es coordinadora de Mothers Up Front, también es doctora médica, quien se especializa en de salud ocupacional y también en relaciones comunitarias con agua. Y creo que coordinadora de Mothers Up Front, quien también está aquí de Pueblo. Y creo que Jamie también está en el grupo de trabajo de justicia ambiental. Nos gustaría muchísimo ver cómo es que la situación de similar y tal, cómo es diferente. Entonces, sí, háblenos. Okay. Ok, entonces, hola. Vamos a ver por aquí. Just make sure. Okay. Quiero asegurarme. Ok, entonces, muy bien. Thank you and good evening, everybody. Gracias y buenas tardes a todas las personas. Be here. Estoy muy contenta de estar aquí. Y como estaba diciendo que Colorado. yo soy de Pueblo, Colorado. Coordinator with Mothers Up Front. Soy coordinadora local. I'm a medical Mothers Up doctor Front. Soy doctora médica. Me especializo en seguridad pública, on environmental health. con salud ocupacional y del medio ambiente. Ese es mi campo en particular, pero We're going to be talking to you. el día de hoy vamos a estar hablando un poco más sobre nuestra comunidad y sobre nuestras relaciones de justicia ambiental con el agua y con las industrias y la industria del petróleo y del gas en cuanto respecta a nuestras comunidades. Joined this evening by my colleague and Me da very mucho gusto que me acompañe mi amiga y colega Jamie Valdez, quien, como dijo Kit, es miembro del Grupo Especial para la Justicia Medioambiental junto con René, y es nuestra organizadora en el sur de Colorado para Mothers Up Front. open up. Yo quiero pedirle a Jamie a que abra el micrófono y que nos hable sobre la experiencia y que nos describa su comunidad. Gracias, dice Jamie, gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Lo primero que quiero hacer es hacerle eco al reconocimiento de las tierras ancestrales y de los pueblos indígenas, y quiero añadir que honramos estos pueblos originarios, las personas de esta tierra, como las personas que primero cuidaban estos terrenos. Y muchísimas gracias a las personas por mencionar esto y por mantener ese reconocimiento de los pueblos originarios y las tierras en nuestra mente. Para darles un poco de contexto de nuestra comunidad, somos una comunidad de justicia ambiental en el hecho de que somos casi la mayoría
50% somos personas indígenas y de América Latina. Y también somos una comunidad de bajos ingresos. Entonces tenemos como el 25% de nuestra población que está en o por debajo del nivel de pobreza del gobierno. Y los ingresos medianos de una vivienda aquí es casi $60,000 por debajo de lo que se considera el promedio. Tenemos disparidades, desigualdades en la educación, en la salud y really aware of have to do with more with air quality. las desigualdades a las que, con las que trabajo tiene que ver con la calidad del aire y que también tenemos problemas con el agua. En la historia de pueblo no está entrelazado con agua porque hay varios arroyos por aquí, todos tienen problemas de contaminación y esto incluye Arkansas y la mayoría de los ríos y los arroyos en nuestra zona. Yo creo que todos, de hecho, son tributarios al río Arkansas. Y hay un número significativo de personas en nuestra zona que no tienen acceso a agua seguro, incluyendo las personas que no tienen vivienda, personas que tienen pozos privados, que no se le ha hecho los análisis, y también a las personas a quienes se les ha cortado el agua. Y hay no los efectos climáticos, incluyendo la mega sequía que ha durado más de 20 años y que también afecta a toda la parte oeste de Estados Unidos. Pueblo es una tierra de sacrificio. Nos han usado como una zona de sacrificio para las industrias contaminadoras, para las cosas que otras comunidades no quieren. Vienen entonces a nuestra comunidad y nos prometen buenos trabajos, un aumento en la economía, y lo que resulta ser con el tiempo es una relación de explotación, una relación colonial en donde vienen y nos venden una mentira que significa que nosotros tenemos que sacrificar nuestra salud por una economía estable y por los buenos trabajos. Y también que los buenos trabajos que no hay suficientes y que pues no hemos visto nada de algo de lo que se pudiera llamar la prosperidad económica y mucho menos una estabilidad. A lot of the direct No links tenemos los vínculos directos a la contaminación de las industrias petroleras como tienen otras comunidades. No tenemos aquí la producción de petróleo en nuestra zona, pero tenemos que tener cuidado porque existe esa posibilidad. Yo, de hecho, escribí una carta de opinión hablando sobre esto, de que pueblo actualmente pues no hay producción petrolera aquí, pero esto no siempre va a ser el caso. Si no nos cuidamos, entonces sí, esto podría llegar a pasar aquí. Pero sí tenemos muchas industrias que contaminan nuestra comunidad y que la utilizan como una zona de sacrificio. Por ejemplo, los que queman los combustibles fósiles nos cobran las tarifas más altas en casi todo el país y mucha electricidad aquí se genera a través de encender, de quemar los combustibles fósiles. La planta C3 es lo que le llamo. El nombre es un uso no apropiado de un nombre indígena. Entonces, la planta C3, ellos queman el carbón aquí para la electricidad, y es una electricidad que no nos sirve a nuestra comunidad, sino que está destinado para otras comunidades con más ingresos en Colorado. Hay contaminación en las aguas. Yo creo que mi compañero va a hablar más sobre esto. Tenemos
la Molina Everstill, que tiene un permiso para usar el Salt Creek como More about that as well. como un lugar de desechos, que también la doctora va a hablar sobre esto. Tenemos 2 plantas, tenemos un fabricante y tenemos Goodrich, UT Aerospace, y estamos corriente abajo de 2 sitios contaminados, y el arroyo Fountain ha sido analizado y que tiene la mayor cantidad de PFAS en el estado. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Campbell para que nos cuente más en detalle. Gracias, Jamie, dice la doctora. Thank you very much for mentioning also Quiero agradecerte mucho por también mencionar este problema de los PFAS, porque está relacionado, es una de las áreas que nuestras comunidades hermanas en la parte norte del estado pues tenemos mucho en común con Sancor, que contamina y que resulta ser un origen, el mayor origen de PFAS en esta parte de la comunidad. Entonces lo que vemos es que incluso al parecer no tenemos una relación muy directa con esta parte extractiva de la industria petrolera. Cuando vemos este vistazo más grande de las industrias extractivas en este país, vemos que sí tenemos mucho en común y que el uso de los combustibles fósiles está conectado con los otros contaminantes que contaminan nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Sancor, es una refinería, y cuando hablamos de la contaminación del aire, también se habla de la contaminación del agua. Eso también existe en nuestra comunidad. Tenemos una relación histórica muy interesante con el agua, que se remota a los días antiguos con los pueblos originarios. Y si yo fuera una persona religiosa, yo diría que es una relación bendecida, porque tenemos, es una zona bendecida porque tenemos varios cuerpos de agua, y que esto proporcionaba alimentos a las personas y a los animales y al ambiente. El río Arkansas proviene y también nos da el agua para tomar y también para las actividades de recreo. También nosotros, para nuestra agua potable, nosotros tomamos el agua del Arkansas River is contaminated with mining. lamentablemente el río Arkansas está contaminado con los desechos de minería, y una vez que sale del Pipeline from una vez que sale de la reserva, ya está contaminado. Entonces, antes de limpiar el agua, ellos preferirían reciclar el agua. El arroyo Fountain proviene de Pikes Peak. in the United States. Es uno de los arroyos más vigilados en los Estados Unidos, tanto porque atraviesa tantas zonas naturales en su caída de 9,000 pies, perdón,
5,000 pies de elevación which is about hasta nuestra zona que está a unos 460 pies. Está contaminado con estos organismos y estos PFAS y está amanizado con el polvo y la ceniza y con los desechos y también la basura que viene de parte de los camiones que se cae de los camiones. También tenemos el río St. Charles que se topa con el Arkansas y que también está contaminado con las cenizas de carbón y esta planta C3 y que todavía tiene grandes cantidades de ceniza que hay que limpiarse. Todas las plantas de electricidad y muchas de las industrias contaminan nuestros lagos y arroyos con la contaminación del aire que viene de parte de sus instalaciones y además de los desechos que echan a los ríos y arroyos. Eso también me lleva al último de nuestras aguas, que es lo que se llama Salt Creek y que fluye, es un arroyo pequeño que se origina, tiene su origen y que viene a través de varias reservas y a través de un vecindario que es uno de los vecindarios latinos ricos históricamente y culturalmente y que está aislado de los servicios de la ciudad. Esta comunidad muy bonita tiene este arroyo que la atraviesa y que está regulado, como dijo Jamie, pero se le considera como a este arroyo como alcantarillado y que que estas aguas vienen para las granjas que sirven a las comunidades que están corriente abajo. Pueblo es, de hecho, una comunidad que involucra los aspectos tanto urbanos como agrícolas. Tenemos comunidades agrícolas que están al este del pueblo hasta la frontera con Kansas. as we begin to hear more about the rural community. Mientras aprendemos más sobre las comunidades rurales en otras ponencias, recordemos estas granjas que sacan su agua de los pozos. Los problemas que comienzan con las industrias extractivas en parte de nuestro estado es algo que expande a afectarnos a todos de generación a generación. Que hay que gestionar todo esto, manejar todo esto y corregirlo con la regulación del uso, pero también con la terminación de estas relaciones explotativas con comunidades afectadas. Yo podría pues pasarme mucho tiempo hablando de esto, pero yo voy a ver con Jamie si hay algo más que quiere decir él para concluir. Thanks, Velma. Yes, just Gracias. Y bueno, muy brevemente, voy a hacer esto breve. deal with more pollution because of factors largely beyond our control, such as Es porque hay bastantes, encontrarlos ya sea por la brecha de ingreso a la justicia ambiental. Es un concepto basado en las protecciones equitativas para todas las personas, acceso equitativo, el cumplimiento equitativo y las prácticas restaurativas para todas las relaciones, para todas las personas. También abraza el principio que todas las personas tienen derecho a las protecciones equitativas relacionadas a la vivienda,
empleo, agua y aire limpio. El agua es vida y cuidar el agua es cuidar a todas las comunidades también. Gracias. Gracias. Both so much. Gracias a los dos, muchísimas gracias y a todos nuestros presentadores. I just want to remind people something Renee Nada más said quiero earlier. recordar a las personas a lo que dijo René hoy es que no se estresen, lo dijo más elocuentemente que yo, pero bueno, el siguiente lunes vamos a estar hablando sobre acciones que podemos tomar. Entonces, eso es nada más, o sea, hay que ser buenos y con nosotros mismos y las personas compartiendo sus historias y vamos a estar luchando pues la buena lucha con todas las personas aquí presentes. Entonces con eso se lo quiero pasar a Lori Brunswick, quien fue su idea empezar esta serie, entonces estoy muy agradecida con ella. Entonces adelante Lori, muchas gracias. No tengo nada que decir así como muy particularmente, pero nada más quiero presentar a los siguientes dos presentadores, Cheryl Myers y John Bryant. Quieren hablar sobre, Cheryl quiere hablar sobre el aire de donde vive en el noroeste de Colorado y donde han habido muchas brechas, el agua que ha sido pues contaminado también. Y John Bryant va a estar hablando, es un pescador en Colorado, quien quiere hablar sobre cómo el cambio climático ha cambiado pues completamente los ríos y como la industria extractivista. Entonces, Cheryl, adelante. Thank you, Lori. Gracias, Lori. Bueno, yo trabajo para el Buró de Manejo del Agua. Entonces, lo que significa es que yo me aseguro de checar todos los documentos que nos lleguen sobre las solicitudes de permisos para las estipulaciones como áreas arqueológicas o históricas especialmente tienen unas plantillas de condiciones de aprobación que se requiere que los operadores incluyan también con todos sus APDs, las aplicaciones para el desarrollo del buró. Yo también dirijo todos los programas de perforación, no soy ingeniera y también todos los planes. Se me contrató por el sector privado. At which time I hung out my own shingle. I worked for a select few operators who wanted to Y run también trabajo para algunas operaciones que quieren trabajar de forma limpia. Los primeros años fueron increíbles, me mantuve hasta diciembre del 2015 finalmente cerrando ciertos negocios. Los operadores con los que trabajo habían minimizado operaciones y habían ya vendido todo. Otros no estaban contratando mis habilidades. En el 2016 yo firmé con el dueño de la tierra, quien había firmado Atacana, y es cierto de sus subsidiarios y compañías, también lo vamos a llamar dueño de la tierra B. También quiero ver cómo es que frecuentemente la contaminación no se reporta. Actualmente no hay mucho en la regulación de las tuberías y la infraestructura. Entonces, después de esto va a haber más. La migración superficialmente inició desde se reportó de hecho una brecha. is not what you think. Un hueco no es lo que creemos. De hecho, este es el tamaño de aquí de mis dedos. Esto se requiere ser reportado dentro de cierto límite de tiempo y esto particularmente no se reportaba. De hecho, no se reportó por muchos meses. Yo tuve este conocimiento de un fuente de primera mano, quien va a mantenerse anónimo Relationship in the lawsuit. por mi relación en la demanda. Los contaminantes primero aparecieron en la terrateniente A, y esa transacción requeriría que no se hablara de la demanda, y en Canadá
especialmente en esta propiedad. Disculpas, estoy teniendo que hacer esto. From landowner A's stock pond, the contaminants migrated via surface Después, los contaminantes waterway, and additionally via subterranean routes. adicionalmente por unas rutas subterráneas en la propiedad del dueño B hasta las fuentes del agua. Alguna de la contaminación viajó en el agua superficial hasta el río después, y después ustedes pueden imaginarse hasta dónde va después. ¿Qué fue lo que pasó? Los contaminantes se fueron al área subterránea viajando a irse más profundamente, muchos pies, antes de viajar aún más hacia el drenaje al siguiente pescador. Y bueno, las líneas no se reportan hasta que hay las entidades se basan en información de esta entidad y los operadores y cómo lo reportan por sí mismos. Official personnel rarely go on site to actually see what happened. There just isn't enough manpower, even if somebody could get on site in a matter of minutes. Rather than Rio Blanco County. This is true for most, if not all, Colorado counties. This particular Y location esto particularmente esta ubicación desde downtown, lo cual es muy grande, hasta esa ubicación particularmente, que es una manejada de 4 horas, o sea, yo les aseguro. larger waterway at the water surface level. Y al nivel de superficie no va a tener información completa. La contaminación que viaja a través de las rutas subterráneas va a entrar a este canal después a un punto más profundo. La persona B va a tener una demanda en Canadá, incluyendo subsidiarios y compañías hermanas en 2017. En caso de que haya detalles de este acuerdo, también la persona B va a quedarse con la propiedad física. For sale. The listing caught my attention. You'll notice that was random. I wasn't watching for it. I hadn't been involved in the industry for a number of years. I knew about the contamination and the loss. Yo sabía de la contaminación por parte de la demanda cuando le pregunté a la persona vendiendo las bienes raíces, como que cuál es la contaminación. Bueno, ojalá cualquier persona que va a comprar va a hacer lo necesario antes de comprar esta propiedad, y antes, bueno, directamente para mí van a preguntar que los operadores van a hacer para limpiar todo la suciedad, y bueno, that the operator had cost them in a lost sale. Lo que les hubiera costado, lo cual es parte. You're probably right. A lo mejor aquí están en lo correcto. Después de una conversación en mayo con el personal del DCC, les puedo decir que hay reportes que todavía siguen surgiendo de monitoreos en esa área. Hasta después de esa conversación, yo creo que Sarido le pregunté a nuestros contactos, which is in the drainage just below the stock pond, where the contamination was. Donde la contaminación ocurrió primero. In Canada, just holds a special place in my heart. Reports have not been filed recently. He agreed to ask for the data and inform me of any findings. He also told me that COGCC has been pushing in Canada to meet, it's not in Canada anymore, but they've done a shell game. The operator to meet cleanup and Los mitigation. operadores no, estoy hablando muy rápido, disculpas. As none of my research indicated ongoing work. Another happy result of this conversation is that Otra resolución para esa conversación fue que ellos y yo nos dimos cuenta que había habido otra brecha por la ubicación del agua contaminada que yo conocía. Antes yo había visto que Sea Contact wasn't aware of this contaminated spring, and I'd been too focused on the initial leak. I know enough to be aware of the issue, but I thought the contamination must be traveling laterally somehow. Geology and or engineering knowledge
That would be above my pay grade, in other words. Nobody else seemed to think the location of this contaminated spring was worth further consideration. I absolutely agree we need to move away from hydrocarbons as quickly as possible, but we need to do that sensibly, logically. We need to have sustainable energy. Thank you. Y gracias. I just have a quick question. Just to be clear, I just want to recap the story because there's so much information there. So there was Hay a mucha leak. información ahí, entonces hubo una brecha no estuvo acordada, entonces los operadores And settle out of court with y landowners después ir a la corte con los dueños de la tierra to clean up anything. That is para limpiar todo eso, es de acuerdo. well, Y eso, we mentioned that in a previous conversation. y también lo mencionamos en varias conversaciones y eso es verdadero. That Encana settled for between the two landowners was significantly less expensive. Lo cual fue significativamente menos caro que otros procesos. I'm hoping that we can hold their feet to the fire. The local paper is the Rio Blanco Herald Times. Nikki Turner is a particular friend of mine, and he's also working toward cleanup, for lack of better terminology. But Y por falta de mejor terminología, pero está muy interesado en todo esto. Ok, It's a- es algo muy importante, pero no está, because no, para nada, porque los contaminantes que están en la tierra y después surgen, the drainage. But how long were they doing that? Because I spoke with a person who spoke with me on the basis of anonymity. He was there, and he believes that the leak y began. esta persona pensaba que inició en el 2012. I told my contact in Y CODC, yo le dije a mi contacto, so he's going to research sí, it. entonces va a hacer investigación Of por getting that. cómo es que yo pues me enteré de tener ese nombre, pero bueno, Point es un punto of focus that they can de enfoque en el que, bueno, pueden ver qué tan profundamente ir. Ya estaba tratando de buscar información sobre, bueno, después de toda la demanda, y yo, bueno, me cambié a destruir los documentos que tenía porque pues eran muy viejos y los necesitaba, pero were estimated. había estimado muchos de contaminantes que se habían pues, And I wish I could put y my entonces ojalá pudiera llegar a la documentación, pero pues no voy a parar ahora que know that I've got other guns in the play. no, ahora que tengo más cosas que hacer. Oh, thanks so much, Cheryl, for sharing that story. Gracias, Cheryl, por compartir esa historia. Muy interesante. Any other questions, people? ¿Alguna otra pregunta? No? Velma? Dalma? Yeah, I was just wondering about private wells. Sí, me pregunto sobre los pozos privados y las fuentes de agua potable y la línea de fuego ahí en esa transmisión por debajo de la tierra. ¿No hay otros que conozco menos estas dos líneas
de los dos terratenientes. El terrateniente B sí se mantuvo como dueño de esa propiedad, pero lo ha puesto en el mercado. Pero las dos, y yo creo que terrateniente B también tiene un pozo que estaba contaminado. ¿Alguna otra pregunta? JD, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? Hola. Una cosa que quisiera decir es que aprecio mucho tu valentía. Yo vivo en el condado Well y una de las cosas que he descubierto es que cuando yo les digo a las personas, lo que pasa es que aquí tendrá una persona que trabaja en la industria. Esa persona le dice a sus hijos, a sus abuelos, a su esposa, que toda su vida depende de estos trabajos. Yo he visto cosas, escuchado cosas que realmente es muy peligroso cuando uno se alza la voz. Incluso yo justo acabo de ver a un señor que está cargando su pistola. Yo quiero que entendamos que todos cuando nos enfrentamos, cuando batallamos así, entendemos que es peligroso y que en el condado de Well eh, intentó ceder al otro condado y es algo que lo pone de otra forma y yo quiero decir que yo aprecio mucho su valentía y yo quiero que no también decirle que no está sola, ¿sí? Y eso también quiero decirles a todos aquí. Dice Cheryl, yo también puedo hablar sobre esto. La industria eh, me ha amenazado. Yo no puedo encontrar trabajo en ningún puesto debido a mi experiencia con esto. Yo sí podría volver a trabajar para el gobierno federal. Yo sí disfrutaba de esta posición. A lo mejor el condado me podría contratar, pero yo no puedo trabajar con la industria. Gracias, JD. Dice Lori. Gracias. Yo creo que ya pues vamos a seguir con John Bryan. John, ¿estás ahí? Pues si estoy listo o no, pues aquí ya me toca, ¿no? Primero, para clarificar algo, las montañas detrás de mí no están en Colorado. Si no les parecen familiares, entonces es por eso que no son Colorado. Las últimas semanas he estado enseñando a los estudiantes de quinto y cuarto grado sobre la importancia del agua limpia en nuestros ríos y arroyos. Aprenden sobre la importancia de los insectos acuáticos, la trucha en el agua y cómo los predadores como águilas dependen de la trucha también como una fuente de comida, de alimento. Aprenden de que en Colorado la nieve es la fuente principal de agua limpia que es parte del ciclo de la vida. Empezando en agosto de 2020, el incendio duró 4 meses y quemó cientos de acres. Esos incendios ya pues cada vez más se vuelven más comunes y más fuertes debido a las actividades humanas y el cambio climático. Ahora, si los desechos no dañaban
el 21 de julio hubo un aguacero en que grandes cantidades de ceniza dejaron pilas de And the trout suffocated. pilas de estos desechos se quedaron ahí y hicieron daño a los insectos. Como los incendios antes quemaron el material en el suelo, y esto es un problema porque dejó expuesto el suelo y Whenever the water becomes murky and thick, en los momentos en que el agua se vuelve turbio, se vuelve espeso, las utilidades, los servicios públicos se ponen a preocupar, y yo me preocupo porque la trucha, los insectos se mueren. Estas inundaciones dejaron muchos insectos y peces muertos. Los eventos como esto y el aumento de las temperaturas en las aguas lo hace difícil que las truchas mantengan su vida. Entonces, mi preocupación es si la próxima generación va a ser la última para pescar la trucha. Yo no sé qué derechos tiene la trucha al agua limpia, y qué derechos tiene el río a su agua. Siempre hablamos sobre los derechos junior, los derechos senior y las entidades, pero ¿qué pasa con el río mismo? ¿Hay algún derecho natural para que el río tenga agua? Yo creo que eso es la cuestión. if anybody has any comments or question, I welcome them. ¿Algún comentario, pregunta? Bienvenido. Hola, soy Kristen. Yo quiero agradecerte por sacar este tema, los derechos de la naturaleza. Yo creo que es un tema muy importante y yo creo que deberíamos de luchar por este tema. Estoy muy de acuerdo, dice John. Thanks, Kristen. Gracias, Kristen. Gracias, John. Dice Kate. Y veo que Lori también está de acuerdo. Hemos visto mucho. ¿Alguien con alguna pregunta para cualquiera de nuestros ponentes? Bueno, yo no veo ninguna mano levantada ni preguntas, pero si se les ocurre algo, por favor nos avisan. Yo quiero pues agradecerles a todas las personas quienes asistieron, quienes participaron, a nuestros presentadores. Me da mucho gusto poder haber escuchado de diferentes partes de nuestro estado, y el agua pues nos conecta a todos. Entonces yo espero verles la próxima semana, el mismo lugar, a la misma hora, y hablaremos sobre qué es lo que podemos hacer para colaborar y ayudar a proteger nuestras aguas. Porque todos las necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. I'm seeing some very cool comments in the chat. So Veo unos comentarios muy bonitos en el chat. Yo me voy a quedar a leerlos. Gracias, Kate. Y también en el chat dice Ryan, yo voy a poner el enlace. Hay una página en donde puede ver las grabaciones del video
Si no es todavía miembro de Halt the Harm, es un muy buen momento de unirse. Es una red nacional de líderes que estamos trabajando estos asuntos, y tenemos pues una página una página abierta de mensajes, y aquí va el enlace, y ahí también se va a cargar las grabaciones, los vídeos. Y aquí está el enlace. Fantastic. Good night, everyone. Muy buenas noches. Recording stopped.